Puede ser, querido Menipo, pero el amor a la patria, en nuestra ciudad, es inseparable del amor a la libertad. Y eso, Menipo, cambia la naturaleza del patriotismo. Habría entonces un patriotismo local que consiste en el amor a lo propio y otro más amplio que añadiría al primero el gusto de ser libre. Eso es, justamente. ¿Y qué diferencia hay de uno al otro? Los dos exaltan lo propio y un espartano siente por Esparta el mismo amor que tú sientes por Atenas y está convencido, como tú, que su ciudad es la primera en saber, opulencia, gloria y poder. Sin duda, aunque dudo que los espartanos sientan tanta curiosidad y tanto amor al saber como nosotros, los atenienses. Por tanto, no hay diferencia en ese punto entre las dos patrias y existe un patriotismo que no es amor a la libertad, sino lo propio. Tal vez, Menipo. Pero lo que yo sé decirte es que mi patria no distingue entre una cosa y otra. Atenas es una ciudad soberana donde todos son libres y tienen los mismos derechos. Ante la justicia, el pobre vale tanto como el rico. El débil puede responder al poderoso que lo ataca y, si lleva razón, prevalecer sobre él. La libertad existe allí donde, como en Atenas, el heraldo pregunta: ¿alguien presenta algún proyecto para el bien de la ciudad? El que desea hablar se adelanta. El que no tiene nada que decir se calla. Esa es mi ciudad. Ser ateniense es ser libre y querer seguir siéndolo. No habría diferencia, por tanto, entre lo que nos mueve a querer las costumbres, las fiestas, todo aquello de lo que hablabas antes, y lo que nos lleva a amar una constitución política como la ateniense. Y sin embargo, son dos cosas distintas. Durante mucho tiempo, Atenas no se rigió por leyes democráticas. Tuvo reyes, durante largos años la gobernó la aristocracia. Y solo hace 150 años que Solón promulgó las leyes que llevarían a la actual Constitución. ¿Acaso esos hombres no eran atenienses? Claro que sí, Menipo. La patria no es solo la Constitución democrática. Es absurdo pensar que nuestros antepasados no tenían patria, o que no tenían patria los atenienses sobre los que discurría Solón ante el abuelo de Critias, o aquellos que poblaban el Ática de Atenea y Poseidón. Ni a Solón, que escribió nuestras leyes, ni a Clístenes, que instauró la democracia, se les habría ocurrido anunciar a sus conciudadanos que solo con sus leyes habían llegado a tener una patria. Atenienses, ya tenéis patria. Se habrían reído de ellos, y de qué manera. Y acto seguido los habrían mandado al destierro. Dicho esto, claro está que nosotros ya no podemos ser atenienses de aquel modo. En cambio, la libertad que hoy nos asegura nuestra constitución política se apoya en las costumbres, en los dioses, en el culto, en las celebraciones, en la realidad de la ciudad y del Ática. Y estos encuentran en la constitución democrática su razón de ser y su culminación. ¿Por qué te empeñas en separar una cosa de la otra? El otro día, en el jardín de la academia, un sofista extranjero, un hombre atormentado, nos incitaba a seguir siendo atenienses para ser libres y virtuosos. Donde está la patria, allí está el bien, decía. Lo había entendido a la perfección, a pesar de ser un ciudadano sin patria, un meteco patriota. Buenas tardes. Estamos Buenas tardes. juntos, muy cerca yo de Esto es el prólogo del libro, ¿no? Es un papiro encontrado en el cual pues, aparece este diálogo, nos viene como anillo entero al libro, evidentemente, que se presenta. Estoy con José María Marco, que es maestro y amigo. El libro está dedicado a Pilar Elías, una exedil del PP y viuda de un concejal de UCD que fue asesinado por ETA. Acosada por ese entorno, dice: no se puede nombrar la palabra España, está prohibido. Pero yo, con todo orgullo, digo que soy vasca y española. Los asesinos en el País Vasco son héroes. Bien, estamos en la reedición de la Historia Patriótica de España, que se publicó en el año 2011. Y agradecemos a la Universidad Herrera Oria que nos haya permitido reunirnos hoy aquí. No dejaré pasar por alto las palabras que el libro dedica a la figura del cardenal. Nos remite a 1933, en el que Alcalá Zamora convoca elecciones y existe una coalición de Lerroux y la CEDA, alianza de grupos religiosos regionales y católicos que habían renovado la posición pública del catolicismo, sacándolo de una posición ideológica a la defensiva.
La inspiraba Ángel Herrera Oria, nacido en 1886, fallecido en 1968, que crea una editorial católica, El Debate, el CEU, la Asociación Católica de Propagandísticas, y que llevó adelante una campaña por la Constitución en el sentido más amplio, liberal y menos lesivo para los católicos. Bien, José María Barco es un ejemplo de sabiduría y de generosidad. Eso lo sabemos bien los que somos sus amigos, los que tenemos ese honor. Y es autor prolífico de gran cantidad de libros y de una calidad humana e intelectual importantísima. Habla del teatro, el ensayo político, la biografía, en fin, textos como La libertad traicionada, 2 libros sobre hazaña, Lope de Vega y el amor y tantos otros. Para centrar el tema diré que una constante en él es el amor a España, en el marco de una sensibilidad de tradición liberal y constitución española. Tiene pues una vinculación intensa e íntima con su país y su pensamiento además es propio. La gran tarea que propugna es hacer España. Tras la ley de la memoria histórica, dice, es posible una historia distinta, liberada del subjetivismo de la memoria. No tiene por qué mentir ni disimular las atrocidades de los españoles. La historia humana es siempre trágica y propone incorporar un relato que haga inteligible y amable la idea de España, es decir, una nueva historia patriótica. Y el patriotismo, como acabamos de ver de alguna manera en el texto manuscrito encontrado, no necesita una historia a su medida, ni requiere el borrado de lo que no se comparte. Se apoya en el respeto por lo que constituye la nación, la España que es y la que ha sido. Y es la virtud básica de una comunidad política en la que se propone la prosperidad, la tolerancia, la convivencia en libertad. En vez de fundamentarse en la exclusión, lo hace en el respeto, la amistad y el amor. Yo le preguntaría a José María, para empezar, decir, ¿por qué esta reedición? ¿Por qué una reedición de este libro? ¿Cuáles han sido los motivos, de dónde proviene, de la idea, etcétera? Tú mismo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes por venir esta tarde a la presentación de este libro. Valencia es una cena marches. El título de mis primeros recuerdos es en Valencia. Me perdí de mi madre en la plaza del Ayuntamiento. Y me acuerdo me acuerdo muy bien, o me lo he inventado después, porque estas cosas nunca se saben. El terror que sentí y luego la alegría del reencuentro, como si me hubiera pasado en 2 segundos, en medio minuto, de una situación extremadamente dramática a otra completamente alegre y maravillosa. A mi madre también le gustó mucho Valencia. Me decía que siempre la alegraba, y a mí también, ¿verdad? Bueno, o sea, estoy muy contento de estar aquí, quiero decir. La historia patriótica de España es un libro que se publicó en el año 1911. Es un libro que tiene una historia muy complicada. Yo soy de educación francesa. Pasé mucho tiempo en el estudio en el Liceo Francés de Madrid, luego bastante tiempo en Francia. Y eso... estudiar en un colegio francés, un universo francés, te da una relación muy particular con tu propio país, ¿no? Te distancia un poco. Entonces hay que reconstruir las cosas. No se es español naturalmente. Y de hecho me parece que nadie es español naturalmente, o nadie es de ningún país naturalmente, pero muchos no lo sabemos. Y tenemos que aprender a ser lo que somos, o a dejar de serlo, porque las opciones están abiertas. Es decir, en este caso se trata de una opción. Y luego este libro, que empecé a darle vueltas, después de los acontecimientos tremendos del 11M en 2004. Ese es el momento en el que empecé a pensar en el libro. No aquí, porque estaba metido en mi... había publicado varios libros que me habían enfrentado... Bueno, tenía problemas intelectuales, no problemas de otro tipo. Y que quise salir un poco del ambiente español, me fui a Estados Unidos y allí empecé a darle vueltas al libro. Y entonces el profesor Planeta, que fue entonces quien la publicó, quien quiso publicarlo, y un poco de claridad, o sea, no me parece que pueda ser un poco escrito, porque eso sabía cómo gestionar lo que había puesto en marcha.
El problema es la cuestión patriótica, claro. No, ¿cómo hacer qué quiere decir la historia patriótica? Entonces el libro se publicó, tuvo éxito, y luego hace el año pasado la editorial Encuentro me propuso reeditarlo. Y me pusieron dos noticias, una que fuera rápida y otro que añadiéramos algunas cosas. Entonces, con respecto a la primera edición, a partir de una revisión menos amplia, menos profunda de lo que a mí me hubiera gustado, pero al fin el tiempo y los requisitos editoriales son los requisitos editoriales, tiene dos añadidos fundamentales. Uno es el prólogo, del que hemos leído una parte, que es un prólogo, diálogo entre un personaje joven, Querefonte, amigo de Sócrates, uno de los amigos más amigos de Sócrates, aquel famoso que preguntó al oráculo de Delfos si alguien tuvo la cara dura de preguntar si alguien era más sabio que Sócrates. El oráculo de Delfos tuvo también la cara dura de contestar que no. ¿Se acuerdan? Esa maravilla. Entonces, es Querefonte y otro personaje en Edipo que discuten acerca de lo que es el patriotismo. Bueno, yo dejo ya a ustedes descubrir si les apetece después de la pequeña aperitivo que hemos después del aperitivo ¿no? que hemos dado. Y luego los cambios fundamentales vienen en la segunda parte, en la última parte, los dos últimos capítulos. Me pidieron que los trajera hasta el presente, hasta donde pudiéramos. Yo pensé que era una buena solución era llamarlo hasta el 2018, y aquí entramos en la parte más polémica del libro, porque me da la impresión, pero esto luego vamos a hablar del asunto, me da la impresión de que en el 2018 se cierra un ciclo. Con la llegada al poder de Pedro Sánchez, apoyado por una coalición de personas y de partidos que no son precisamente, o que proponen una idea de España muy distinta a la que se ha obtenido a lo largo del tiempo, si es que proponen una idea de España y no su ruptura, habíamos llegado a un punto de cambio, ¿no? Y ese punto de cambio era el final de un proceso que venía arrastrándose mucho tiempo y que tiene sus grandes momentos, yo creo, en los atentados de marzo del 2004, en los que no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo lo recuerdo como el momento en el que percibí lo que es una guerra civil. Ya no noté lo que era una guerra civil. La tensión, la animadversión, la histeria, además, lo noté en mí mismo, es decir, yo tuve reflejos bestiales, ¿no? Entonces, ese es un momento clave en la historia reciente de España, que a mí me parece que pone en marcha o que demuestra que ciertas cosas que en las naciones normalmente constituidas, bueno, normalmente no es la palabra, ¿no? Pero constituidas con fuerza, con consistencia, no deberían ocurrir. Y luego está el final del nacionalismo de Tarra, y sobre todo el 17 la cuestión del Cataluña, ¿no? Del referéndum de Cataluña. Entonces, el 18 no constituye, me parece que constituye un ciclo, el fin de un ciclo y el principio de otro, ¿no? Me parece que hasta ahí hemos vivido en una idea de España y ahora estamos en otra. Parece que yo no me di cuenta precisamente hasta que empecé a escribir el libro con esa claridad, ¿no? Pero me da la impresión de que algo ha cambiado muy profundamente en España ahora, ya. Y estamos ya viviendo en otro tipo de comunidad política. Entonces, eso es el origen de este libro, no de aquellos, sino de este. Sí, tú comentas que la nación está definitivamente deconstruida, que estamos ya en una nación de naciones. España ya no es unitaria y muchos nacionales ya no se reconocen como tal. Las gentes ya no se reconocen como españoles. Así que los lazos que son sentimentales y emocionales de unas zonas y de otras han cambiado de una forma notable. Tú te enmarcas en la tradición monárquica, constitucional, liberal. Es así, ¿no? Entonces, la pregunta que te haría sería, bueno, ¿tú crees que la rotura de España es irreversible? Se ha destruido una idea secular, y cuál es la importancia de este hecho, no solamente en nuestro país, sino también a nivel de Iberoamérica, en este momento que los lazos se están estrechando y desestrechando al mismo tiempo. Bueno, el tiempo lo dirá, no sé.
eso es una pregunta que no se puede contestar. Lo que yo creo es que es una buena pregunta. Dependerá de las actitudes que tomemos a partir de ahí. A mí me parece que, para volver a una cuestión de patriotismo, y luego volvemos a lo que has dicho, los seres humanos crean entidades que solo se mantienen si el ser humano manifiesta públicamente y ejerce y trabaja su afecto hacia él, hacia eso. Y la idea de nación o la patria, en términos más sentimentales, si queremos, o que no siempre ha sido así, deja de existir si dejamos de quererla. La pregunta en realidad es si queremos ser espaciales, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Entonces, porque me da la impresión de que en los últimos años hemos construido algo que es muy particular, que es una experiencia, es un experimento nuevo, es una democracia sin nación que la sustente. No se ha fomentado el afecto, el cariño, la lealtad, la voluntad de servicio, ¿no?, hacia el país propio, y a veces al contrario, ¿no? Se ha fomentado al revés, se ha fomentado los aspectos más negativos, más críticos, ¿no? Y entonces, aquello que se funda muy principalmente el afecto, el amor de aquellos que se sienten partícipes de esa comunidad política, de esa entidad, pues deja de existir si aquellos que deberían manifestar eso no lo manifiestan, o no lo dicen, o no lo expresan, o no lo sienten, ¿no? Entonces, no todas las realidades humanas son así. Es decir, la nación es una creación histórica, ¿no? Es evidente, ¿no? Yo no hablo de nación en el sentido eterno, que hay una cierta eternidad en la nación, ¿no? Pero es una construcción histórica, pero es una construcción histórica que precisamente por eso necesita del amor de los ciudadanos. Y el amor no no puede ser secreto. El amor no es nunca secreto. El amor, si no se manifiesta, no en el sitio. Lo que crea el amor tiene que ser es precisamente porque se hace pública. Hay varias actividades del ser humano, ¿no? Pero esta es muy particular. Entonces, la actividad política sin eso no crea, no. Entonces, en el momento en el que estamos ahora, fue un momento en el que durante mucho tiempo no se ha fomentado el amor, la voluntad de servicio a nuestro país, no se ha dado a conocer como entidad, no se han dado a conocer ni a respetar sus instituciones, entre ellas la corona. Se ha hablado bastante de la corona, ¿no? Pero no se ha fomentado la corona ni la monarquía, el principio de lealtad monárquica, qué es lo que quiere decir, ni por qué, ni qué apenas tenían desfares, ¿no? Entonces, claro, si eso desaparece, pues desaparece también el objeto final. Entonces, me parece que hemos llegado al punto al final de un ciclo. Yo creo que yo tiendo a ser optimista, ¿no? Casi naturalmente, pero creo que si queremos, pues sí, y yo creo que podremos seguir queriendo, ¿no?, construir una comunidad política con vida, con realidad vigente para todos, porque la verdad es para todos, pues no podremos dejar de tener en cuenta la nueva realidad a que hemos llegado después de estos 40 años de democracia. Álvarez Junco decía en un texto que la nación es otra ruina de las que la historia de España deja siempre a su paso. Esta es una visión pesimista que se alarga durante muchísimo tiempo sobre la imagen de lo que es España. Es decir, viene de muy atrás, viene desde la leyenda negra hasta la generación del 98, en definitiva, que es una generación pues bueno, como muy cerrada en sí misma y muy triste en cuanto a lo que es la imagen de España, en definitiva, que sean grandes escritores. Bien, yo, en mi opinión, o nuestra opinión, la opinión del libro, diría, tú eres relativamente objetivo. La objetividad no existe, pero evidentemente procuras a lo largo del libro pues esa objetividad. Y para ti es claro, y eso lo digo en descrédito de lo que dice Álvarez Junco con todos los respetos del mundo, que los mejores momentos de nuestra historia son aquellos en que convivieron las tres culturas: la cristiana, la judía y la musulmana.
Los ejemplos de tolerancia dentro de lo que es la nación española y dentro de lo que es la corona y la monarquía son importantes, aunque también lo son los momentos duros, los momentos difíciles y los momentos exclusivos. Es decir, entre ese discurso deslizas como no sé, yo diría como en una plataforma de hielo en la que vivimos ahora, imágenes, ideas, en literatura, arte, en fin, vas haciendo ese recorrido por la historia de España que realmente es sugestivo. Estamos ante un gran libro, mi opinión y la opinión de todos, estamos ante un libro en el que queda incluido lo que es todos los movimientos y dentro de una idea clara, que es la España constitucional. Tanto, bueno, pues de eso, ¿qué puedes decirnos? La frase de Álvarez Junco está copiada de la hazaña. Dicho sea de paso. En este caso no había quien no lo sabía. Es una frase muy famosa de hazaña escrita en un texto sobre Ganivet. Muchas cosas en España perduran por las ruinas que dejan en Hazaña. Es la frase de hazaña. Entonces está sacada de hazaña, aunque no sé si Álvarez Junco lo dice, pero vamos, tú lo has dicho. Entonces, Parece que sí que lo dice. Sí. ¿sí lo dice? Sí. Parece que lo dice. Parece que lo dijo y que lo diría ser. Sí, hombre, el libro es, si seguimos con lo que vamos diciendo, el libro es la expresión y el resumen de un acto de descubrimiento y de fascinación. Porque para decir algo, es lo que es el libro. Es decir, una línea que recorre todo el libro y que yo tardé en encontrarla porque el tema es, la palabra patriótico no es sencilla, es la revisión y la puesta a disposición del lector en un relato unitario, ¿no? Y que se lee como relato de buena parte o de una parte de lo que los españoles han dicho de España, con elogio. Es decir, una de las cosas que tenemos, muchas cosas interesantes que hay en la literatura y en la historia española es la tradición de los elogios de España. Seguramente a todos ustedes lo conocen. El elogio de España es una especie de subgénero que viene de los romanos, de los latinos, se continúa en los visigodos, continúa en los árabes, continúa en los judíos, exiliados y no, y continúa, por supuesto, en los españoles. Y la recopilación de textos de elogio de España es una de las claves del asunto. Es decir, el libro es un libro que quiere manifestar el amor hacia ciertas cosas y quiere también contar cómo ese amor se ha manifestado a lo largo del tiempo. No siempre se subraya lo mismo, pero se subrayan ciertas características que vuelven una y otra vez, en particular la belleza, que es un asunto importante. Entonces esa es la línea del libro en la cual yo encontré la forma de desarrollar lo que quería decir. Entonces hay una parte más histórica convencional y luego hay otra parte que es esta, que es la de la recopilación y la aclaración, ¿no? Y de cómo los españoles han vivido su propia nación a lo largo del tiempo. Y en particular en términos elogiosos, ¿no? Eso es, a mí me parece muy... Bueno, yo como arquitecto no puedo dejar de nombrar aquí tus palabras respecto a la arquitectura y a la convivencia, que las unes, lo cual me parece que es absolutamente fantástico para un profesional de la arquitectura. Y es cuando hablas del mudéjar. Dices que es la arquitectura que se hace en el territorio cristiano y que prolongado el estilo hispano-musulmán de periodos anteriores, transformándola con estructura o decoraciones cristianas. Bueno, un estilo de síntesis que refleja la convivencia y la tolerancia reinante durante siglos en los reinos cristianos. Esto creo que es fundamental. Luego se convertirá en un estilo español propiamente dicho. Circunstancias históricas y por la actitud de la población. Entraña la asimilación y el respeto por las formas de vida distintas, lejos de esa idea de la reconquista, según el cual lo cristiano expulsa a lo musulmán. Y ahora viene lo realmente bonito, la frase realmente extraordinaria, ¿no? Es decir, pero que ese tipo de frases aparecen a lo largo de todo el libro, ¿no? Y me parece que son absolutamente deliciosas.
porque no te limitas a hacer una historia lineal, sino que ahí va entrando lo que sean las diferentes ideas que sobre el mundo y sobre las cosas te están moviendo. Y dices, al hablar de los artesanos y albañiles judíos y cristianos, aprendieron el estilo mudéjar. Una ingenuidad humilde y risueña. Una felicidad que se complace en la obra bien hecha. Al hablar de la identidad propia mudéjar. Es decir, creo que mejor es imposible la definición de lo que es el arte mudéjar y de lo que es unas tradiciones que luego llegaremos hasta hace pues unos 40, 50 años, no sé, más o menos, en que Fernando Chueca nos regaló a todos un libro que es Invariantes Castizos de la Arquitectura Española. Un libro esencial y absolutamente desconocido hoy en día por un magnífico profesor español y catedrático como fue don Fernando Chueca. Después viene el tema de la convivencia y de las rupturas que se producen. Sí, el libro de Chueca yo lo conocí gracias a ti, Fernando, me parece que lo hemos hablado antes, sí. Bueno, has planteado muchísimas cuestiones. No es por dónde empezar. El mudéjar, Menéndez Pelayo, seguramente el mejor conocedor de la historia y de la literatura española que existió nunca, decía que, y dijo con razón en la historia de las ideas estéticas y algún otro libro, que el mudéjar era el único estilo propiamente español, es decir, el único estilo original que los españoles habían creado, que es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque decía, bueno, el gótico, el románico, los clásicos, el neoclasicismo, el barroco, todo eso son estilos en los que los españoles se han lucido, sin duda alguna, pero no son de creación propia, no se han creado en España. Entonces, y es muy curioso y muy significativo, me parece a mí que el único estilo español que se pueda calificar de español de arriba abajo, desde el primer momento, sea un estilo de síntesis, ¿no? Y de recreación de elementos de culturas que son distintas y que en más de un momento, por supuesto, lo nuevo del este de España estaban enfrentadas. Es decir, no creo que se pueda negar la realidad de que la identidad española está muy relacionada con la cuestión católica y con la religión. Es decir, la presencia de una cultura, los invasores provocan una reacción, esa reacción provoca una palabra reconquista que yo creo que es válida y otras personas piensan que no, pero no me importa. En cualquier caso, la identidad española se forja. Uno de los elementos que forjan la identidad española está el territorio, están las instituciones que se van creando en los reinos cristianos a medida que se avanza en la recuperación del territorio, la institucionalización de una importancia gigantesca, ¿no? Y que todavía nos sustenta. Y luego está la cuestión religiosa. Y la cuestión religiosa para la historia de España ha sido crucial, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que al mismo tiempo que se crea esa identidad colectiva en la que la religión tiene un papel fundamental y en la que hay una vivencia muy particular de la realidad del otro, de quien no piensa y no cree y no tiene el mismo Dios que yo, se crean elementos de conciliación y de convivencia, ¿no? Y uno de ellos es precisamente ese que además es perfectamente comprensible y fácil para todo el mundo. Porque cuando vemos una torre mudéjar comprendemos todo lo que está pasando, no hay duda, ¿no? Ya sea en Teruel o en centro de Castilla o en cualquier otro sitio, incluso el mudéjar nuevo, ¿no? Las plazas de todos, porque el mudéjar, Los mudéjares han sido fundamentales hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Pues comprendemos que hay algo que es diferente. Entonces, vamos a ver, yo creo que aquí la cuestión es poder comprender la complicación de las cosas que intuitivamente es relativamente sencilla entenderlas, aunque intelectualmente no es tan fácil, ¿no? Y es la realidad de una cultura que proclama y se declara cristiana fundamentalmente, y al mismo tiempo la presencia viva, actual, eficiente, diríamos, de otro tipo de vivencias muy importantes y cómo se relacionan y cómo se recrean nosotros. En este sentido, a mí me gusta pensar que lo español, y partiéndolo del mudéjar, que
No, Buena reflexión. Buscar es porque... No, sí, claro. Pero que español, esto es una barbaridad historiográfica, en cierto sentido, pero no lo es en otro aspecto. Es decir, españoles son también los creadores de Córdoba, y ¿por qué no van a ser españoles, o podemos considerar españoles, Maimónides, ¿no? Nació en Córdoba, cordobés al fin y al cabo. Y pensador fundamental en el judaísmo, ¿no? Fundamental, absolutamente, uno de los pilares del judaísmo clásico, ¿no? Y por qué no podemos considerar español a Averroes, ¿no? Otro cordobés, ¿no? Otro fundamental en la historia del Islam y de la filosofía islámica y de la civilización islámica, ¿no? del Islam. Entonces, creo que la realidad histórica no nos debe... es decir, el conocimiento de la realidad histórica tal como ha sido, tal como la podemos comprender, porque luego cambia a lo largo del tiempo, no debería impedirnos entender que podemos relacionarnos con esa otra realidad como si fuera nuestra. Me parece que en ese sentido la realidad de la cultura y de la historia española es extraordinaria. Es absolutamente extraordinaria. Es algo fuera de serie. Primero aquí, en la península, un largo conflicto y al mismo tiempo la interiorización de ciertas cuestiones culturales, históricas, literarias y políticas, y al mismo tiempo también fuera. Porque claro, es difícil entender lo que pasa en América si no se tiene en cuenta lo que había pasado antes en la península, ¿no? Es decir, el enfrentamiento, la conquista, muy discutida por los propios españoles, porque es un gesto difícilmente justificable en ciertos términos, ¿no? Que venga alguien a tu casa y te diga que esto es del rey católico, dices, bueno, voy a... pues lo que usted quiera. ¿Qué vamos a hacer? No podemos poner más débiles, ¿no? Pero no es una cosa aceptable, no es algo defendible de buenas a primeras, pero bueno, es igual. El caso es que luego se enfrentan a la realidad americana de una forma extraordinariamente original y crean una España nueva en otro territorio, que solo se entiende si se entiende un poco esta mentalidad española de al mismo tiempo afirmar lo propio y no dejar de tener en cuenta qué es lo que está pasando enfrente. Eso me interesa mucho. Sí, ahora otro de los temas que son fundamentales en el libro, bueno, la verdad es que en el libro tocas todos los palos prácticamente de la historia, y sería el tema de la lengua. Es decir, aquí tenemos a Julio, que es realmente un experto en primera de los temas de lingüísticos y demás. De hecho, hemos hecho desde Sociedad Civil un documento que es una propuesta de ley orgánica de uso y enseñanza del español, que tiene, bueno, espero que tenga bastante interés. Pero en fin, si hablamos de la lengua, parece que en el siglo XV es cuando empieza el castellano a consolidarse en las diferentes zonas. Pero hay una cosa que está muy clara, es que no hubo sustitución, sino coexistencia. Alfonso X, al ver que es la lengua que de alguna forma entendía la mayor parte de la sociedad, ya exige el que los documentos científicos e históricos estén ya en la lengua española o castellana. Así que el castellano se convierte en un momento determinado en la lengua que todos reconocen como española, que todos reconocían. Pero hay que decir un tema, y es que no existió un programa lingüístico con Carlos V ni con la monarquía española y sus sucesores. Es decir, se entendió esa coexistencia entre las lenguas, vamos a llamarles vernáculas, con un español, que quizá los documentos igual venían en una lengua que en otra, pero generalmente con la lengua castellana y la lengua española, porque era la gente que todos entendían. Y esta es una de las claves del problema lingüístico. Hoy en día la lengua está utilizándose como elemento de ruptura, de separación, de diferenciación entre unos y los otros, cuando en realidad las lenguas, a nuestro entender, debían ser espacios de entendimiento, de conexión y de comunicación. El problema lingüístico ha pasado en primer término a través de en estos momentos de absoluto caos, diría yo, ideológico y social, en lo que nos encontramos. ¿Cuál sería tu posición al respecto? No, pues yo estoy completamente con lo que he dicho. Parece evidente, parece claro que el castellano no me interesa
áreas y ha habido muchas reflexiones, por supuesto. Y no había ser yo quien reflexionara sobre el asunto, ¿no? Pero vamos, parece evidente que el español o el castellano acaba siendo en algún momento, en algún tiempo, la lengua común de todos aquellos que viven en la península, sin necesidad de forzar la situación tal como ocurrido en Francia o como ocurrió en Francia o en Inglaterra, ¿no? El tema que era la lengua de todos y luego este modelo de lengua de todos más territorios bilingües, ¿no? O personas bilingües viviendo en todo español, pues ha sido el modelo español clásico, el modelo que se reproduce en buena medida en América Latina, dicho sea de paso, porque quien españoliza de verdad América Latina son los que se independizan. Es decir, quienes españolizan en el sentido lingüístico y llevan hasta el final la castellanización de la población, no son los españoles que mantienen el modelo lingüístico de lengua común con lenguas locales vivas. Y eso ocurrió en América y es extraordinariamente interesante, ¿no? El asunto. Y es lo que ha permitido que algunas lenguas hayan sobrevivido, bastantes, por cierto. Entonces, eso es la realidad española, pero esa realidad española ha sido interpretada como una especie de debilidad del Estado-nación. En España tenemos el modelo francés muy fijado en la cabeza y parece que a veces que pensamos en términos de nación francesa, que no es el único modelo que se puede dar. La nación francesa hace de la lengua un instrumento de nacionalización absolutamente fundamental. Pero ¿por qué no podemos pensar en un modelo de nacionalización en el cual convivan diversas lenguas? A mí no me parece tan complicado. Entonces ese es ahí es donde el problema político que llamamos nacionalismo surge, se introduce y contamina, vamos a decirlo así, todo el asunto, ¿no? Que no debería o no podía no haber sido tan problemático como se ha vuelto, ¿no? En este caso, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Pero lo que a mí me interesa fundamentalmente es, primero, ver o comprobar cómo ese modelo que funcionó bien durante tiempo, ¿no? Es considerado como un déficit por aquellos mismos que niegan la capacidad de la nación española para serlo en los términos en los que se plantea la nación española, que no son los mismos que en los que se plantea la nación francesa. Es decir, no hemos necesitado para ser españoles una lengua impuesta con todo el poder del Estado, como asignan a otros países europeos. Entonces, claro, con esta falta de capacidad o de voluntad o de ejercicio, ¿no?, que nos ha llevado a sustraer la idea de la nación de la convivencia política, pues este es un asunto que obligatoriamente se envenena, porque claro, la lengua inmediatamente pasa a ser considerada no ya un instrumento político, que lo es, por supuesto, sino un instrumento de creación de una nación, de creación nacional. Y ahí entramos en otro terreno, que es el nacionalismo, un terreno mucho más complicado y trágico, diría yo. Sí, no. Otro tema que me ha interesado mucho del libro es el tema de los localismos, es decir, que viene directamente ligado a muchas de las cosas que estás comentando, ¿no? Hay un momento en que dices que España había sido una realidad cultural y política demasiado pluralista. Siempre los textos son realmente bonitos, ¿no? Demasiado amplia y duradera como para dar pie al estrecho marco de la reivindicación de lo propio mediante el desprecio y el odio a lo ajeno. Cuando la nación existe, el nacionalismo sobra. Frase lapidaria por excelencia. Feijóo ya llamaba paisanismo el amor a lo local y a las particularidades que nos distinguen de los demás y en cuyo nombre aborrecemos a los que queremos distinguirnos. Esto es un incentivo para guerras civiles, para revueltas, en fin, algo parecido a lo que estabas diciendo tú, que es el nacionalismo. Esos localismos son los que en este momento parece que están imperando en lo que es la sociedad española y que, a mi entender, nos llevan a un callejón sin salida, a otro lugar. Sí,
Bueno, entre las muchas cuestiones que has planteado está la diferencia. Yo creo que va más allá del localismo. Es decir, es verdad que la palabra localista el localismo es buena porque da una dimensión que el nacionalismo no quiere aceptar, ¿no? Pero el asunto es más profundo que mucho localismo. Es decir, el localismo es el amor a lo propio, aquello que sentimos como propio sin una dimensión política inmediata, ¿no? Nos pueden gustar ciertas cosas y no tiene por qué tener una repercusión política, ¿no? Ahora en Madrid estábamos con las ferias de San Isidro, ¿no? Y cada año se ven más niños vestidos chulazas y demás, ¿no? Las cosas que antes no se veía. Entonces está creciendo, es evidente que está creciendo el localismo, ¿no? Y ese localismo no tiene por qué tener una dimensión política inmediata, simplemente enamorado de tu propia atlética, ¿no? Llamamos en España, ¿no? Pero el nacionalismo es muy otra cosa, ¿no? El nacionalismo es una ideología. El nacionalismo es una ideología que quiere fundar una nación nueva, o bien porque la nación no existe, o bien porque los nacionalistas perciben que la nación que ellos imaginan está siendo destruida por algunos elementos que hay que destruir también, judíos, todo. Entonces, el nacionalismo es una voluntad ideológica de construir una nación nueva con criterios ideológicos. Porque eso es lo que se olvida muchas veces. Es decir, los criterios son ideológicos, los criterios son culturales, se disimula bajo criterios culturales, pero en el fondo, o raciales antes, ahora ya nadie se atreve a decir eso, ¿no? Pero vamos, en España los nacionalismos eran igual de racistas que fuera de España, la cosa para futbolizar. Entonces, pero esos criterios son criterios de exclusión, ¿no? Yo creo que la nación, el propio país no tiene por qué excluir a nadie. Es decir, al contrario, ¿no? El patriotismo, la idea de nación que se sostiene desde la acción política, que se mantiene en sus ideas, sus principios del siglo XX, articulada con lo anterior, toda la larga tradición nacional que crea una nación como España, no solo no excluye, sino que es la base de la no exclusión. Es decir, es que sin ese amor ejercido públicamente y voluntariamente y publicar, no se crean las condiciones que permiten el pluralismo, porque no podemos confiar en los demás. No podemos confiar en quien no piensa como nosotros. Es decir, lo que crea la nación moderna, articulada por las grandes tradiciones nacionales de cada país, que en España es mucho más complicado, ¿no? Porque arrastramos a América y toda una civilización. Pero lo que se crea es la posibilidad de confiar en que los demás pueden gobernarnos sin intentar aniquilarnos. Y eso es lo que el nacionalismo no concibe. El nacionalismo no concibe eso. El nacionalismo no concibe eso. Entonces, claro, crea una nación con criterios ideológicos que al final es destructiva y difícil de mantener a lo largo del tiempo. Aunque puede fundamentar una nación después, bueno, parece que era Hollande que decía, no sé si era Hollande, pero Frates decía que en la historia de las naciones más vale verla al principio, sobre todo al principio de lejos, porque nunca es muy agradable. Y en este caso la cuestión de nacionales, pues la creación de una nación seguramente pueden ir por ahí, pero yo creo que se puede ver desde otra perspectiva, ¿no? Y es la perspectiva de una actitud como la actitud patriótica, vamos a llamarlo así, pues tiene contra otra palabra, cívica. Pero creo que hay que ir más allá de las virtudes cívicas, ¿no? Las virtudes cívicas se fundamentan en la identificación. Y esa identificación básica es la que nos permite que una persona de Almería y otra persona de Bilbao hasta hace poco tiempo, o de La Coruña o de Llobregat, ¿no?, se sintieran españoles. Y aunque discreparan en casi todo lo demás, pero casi todo, sin embargo aceptaban las reglas que nos conducen a una comunidad política en la cual la tolerancia, la convivencia son reales. Pero eso es lo que yo creo que el nacionalismo consigue destruir y que al mismo tiempo, y con el que se alía, ¿no?, al mismo tiempo la falta de afección y la falta de cariño, ¿no?, de amor positivo y declarativo hacia la nación. Las imágenes externas, las que también se da bastante importancia en este libro, menos que en las otras, pero las imágenes externas son muy importantes, entonces y son muy significativas. Es decir, y que España fuera considerada, o a partir de finales del siglo XVIII, como el país en el que todavía
se resguardaba una naturaleza que los demás países, o sea, una capacidad para conectar con lo natural del ser humano que los demás países europeos habían perdido hace mucho tiempo porque estaban demasiado civilizados y eran demasiado aburridos, ¿no? No deja de ser una visión bonita de España. Es una visión de España que a mí siempre me ha parecido muy interesante y no veo por qué la tenemos que rechazar. Vamos, se han exagerado siempre las manifestaciones de intolerancia, ¿no? En este país, Claro. que las han existido, Claro. y tú no las niegas en ningún No, no, momento, claro. pues me parece fenomenal, ¿no? Pues eso, desde la Inquisición para las desviaciones de la doctrina católica, ¿no? O los estatutos de limpieza de sangre serían dos ejemplos claves. Pero claro, en paralelo a esto, ¿ah? Nos encontramos que España se convierte en el centro del pensamiento católico. Estamos hablando de que pasa de 6 a 27 universidades, que ahí está Cano, está Suárez, no sé, en el 17 pues estamos con el Escorial, con esa obra magna de Felipe II, ¿no? Y en paralelo también Rojas con la Celestina, luego posteriormente Lope de Vega. Es decir, los protagonistas de lo que sería del arte español, dices tú, nunca carecieron de dignidad. Y así es, Lope, que es... cuaja en la vida española, cuaja en el teatro, ¿no? Es decir, o el mismo Velázquez, ese pintor del natural, donde transforma la idea de lo natural a lo que sería la propia la esencia, vamos a llamarle, de la pintura o de la representación. Bueno, España ha sido un país absolutamente excelente en cuanto a la producción literaria, artística y demás, y que yo creo que muchas de las generaciones actuales desconocen absolutamente lo que sería ese hilo conductor que nos lleva a la existencia de un gran país. Bueno, sí, sí, efectivamente. Hombre, o sea, poner el foco en una determinada parte de la población quizás sea injusto, ¿no? Porque me da la impresión de que el asunto es global, en un sentido muy estricto, ¿no? Es decir, no es solo una parte de la sociedad, no solo son los jóvenes, porque no les han enseñado bien la historia de España, porque los jóvenes cuando les hablas con seriedad, pues encuentran inmediatamente la forma de relacionarse con lo que dices, si les interesa y si tú eres serio y sincero, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es la voluntad por parte de las élites y la dejación por parte del resto de la sociedad de continuar, de dejar de continuar la historia, ¿no? Es decir, pensarse a sí mismos como si acabáramos de empezar, ¿no? Perder la idea de que venimos de una larga tradición, ¿no? Entonces, Hernández Pelayo decía que cuando los pueblos jóvenes tienen que inventarse, porque no tienen otro más remedio, la tradición intelectual, la tienen que inventar. Los pueblos con historia tienen que continuarla, porque si no la continúan, acabarán en lo que llamamos una especie de senilidad imbécil, porque Menéndez Pelayo no sé cortando las expresiones. Entonces, que podríamos llamar también infantilismo, ¿no? En el sentido de una especie de voluntad de no relacionarse con el pasado, ¿no? Y no continuar, ¿no? Eso, las razones por las que se ha hecho eso en España en buena medida, es decir, y no se ha hecho, lo curioso es que no se ha hecho en todo, es decir, en muchos aspectos de la vida intelectual, cultural, social española sí que se ha hecho ese esfuerzo, pero donde falla ese esfuerzo es en lo político. Y si falla en lo político, falla en todo lo demás. Porque todo lo demás depende del hecho político, ¿no? Pero a mí me parece que eso tiene que estar relacionado con lo que me parece detectar en la actualidad, ¿no? Esa disgregación. Porque parece como si la cultura española que fundamenta una convivencia, es decir, que fundamenta una comunidad política, tuviera que estar separada de la comunidad política, ¿no? Hubiera que hacer una distinción. Entonces no se entiende nada. Y la España actual, la sociedad española actual, precisamente porque los élites han ejercido muy activamente ese papel de desmemoria, a veces los partidos políticos lo son. Partidos políticos que son amnésicos. Es curiosísimo. Parece que no quieren tener pasado, ¿no?
Así como hay otros que insisten continuamente en el pasado, hay otros que parece como si la historia no existiera, ¿no? Hay un tema que es muy interesante también, que es el tema del pragmatismo y de la tecnocracia, ¿no? Es que O'Donnell es el caso típico, el caso del prototipo de esa política práctica, ¿no? Bueno, pues es el momento en que empiezan a venir bueno, empiezan, no venían de antes, pero los medios de comunicación, las autopistas, las carreteras, carreteras, ferrocarriles, y se produce una estabilidad social en ese momento. La sociedad se enriquece, y dices, demostraron que cuando la sociedad española respondía, cuando se garantizaba la libertad, la estabilidad política y la normalidad institucional. Yo creo que esto sería perfectamente aplicable a la situación actual o a la no situación actual. Es decir, momento en que se garantiza la libertad, la estabilidad política y la normalidad institucional. 3 temas que en este momento, en este país, cada uno podrá dar su opinión, evidentemente, pero que no están garantizados. Sí, bueno, esa reflexión es intenta también aclarar un poco uno de los momentos clave del libro para en su redacción, y luego después al leerlo me di cuenta del asunto, es que es el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX español, que está muy maltratado, se ha hecho un esfuerzo consciente para no entenderlo, literalmente, para hacer imposible su comprensión, ¿no? La cosa viene desde finales del XIX, ¿no? Cuando la explosión de los nacionalismos, entre otros el nacionalismo español, con además muy expresado de una forma muy atractiva, ¿no? Valle Inclán, los esperpentos, la parodia, ¿no? de toda la trayectoria grande del siglo XIX español. Y el siglo XIX español es un siglo que era... Bueno, O'Donnell lo puede resumir, aunque en otras figuras que quizás sean más elocuentes, pero lo resume muy bien en el sentido el momento central del siglo XIX, con la Unión Liberal, muy criticable por otras razones, pero muy interesante por otras, en las que efectivamente ocurre eso. Es un momento de expansión económica y vital. Pero es que ni siquiera hemos intentado aclarar eso. Es decir, tal como se cuenta la historia, sobre todo en los textos en los textos de clase, ¿no? Los manuales, y tal como se cuenta la historia en los relatos cinematográficos y en las novelas, ¿no? Pues sale una España esperpéntica, una España desquiciada continuamente. Y la España del siglo XIX, por ejemplo, es una España comprensible, que es difícil comprenderla, pero ninguna historia es fácil de comprender. Comprensible si se tiene en cuenta que es cómo se articula la idea de la nación moderna, es decir, aquella que surge en la Constitución del 12 con la nación anterior, la nación tradicional, ¿no? Entonces, en la voluntad, ¿cómo se articulan las dos, ¿no? ¿Cómo se articula una tradición que no es democrática, ni moderna, ni nada parecido, ni liberal, con la nación nueva que se instaura en el siglo XIX, ¿no? Y claro, los problemas que plantea el siglo XIX español, que son fascinantes si lo ves desde este punto de vista, es cómo se llega al equilibrio, ¿no? Entre lo nuevo, que es la nación de los derechos, de los ciudadanos, de la propiedad, y la tradición española, que era tan fuerte, que tenía que sobrevivir en ese nuevo ecosistema, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Y tenía que articularse de alguna manera por el nuevo. Entonces lo logra a veces de forma muy problemática o con grandes enfrentamientos, y otras veces lo logra. La larga línea que va desde algunos pensadores del 12 a los constitucionalistas del año 30, a Narváez, a la Unión Liberal, luego a los centristas, luego los puritanos, eso es antes, y luego hasta Cánovas y Gran Pacto de la Restauración, es una idea que permite ver el siglo XIX español como la creación de una nación moderna, sin abdicar del todo ni sin perder algunas de las cuestiones de la gran tradición española, ¿no? Se trata de cómo crear una nación moderna, liberal, constitucional, sobre unas naciones que tienen una identidad fortísima. Y la española era impresionante, muy impresionante, por muchas cosas, por el catolicismo, por la historia de la Reconquista, por América, por la literatura, por la creación estética apabullante, por la reflexión política también de los españoles, por la religión, es decir, que es una tradición muy, muy seria, muy consistente. ¿Cómo hacer las dos? Y yo creo que en el XIX eso se consigue.
Al final se consigue, lo que pasa es que luego nos empeñamos a ver. Bueno, estamos precisamente en este momento con el tema de la educación, de la enseñanza. Siempre se ha dicho que la falta de enseñanza fue una de las principales causas del atraso de nuestro país. Dices que nadie se ocupó de educar a una población que en 1877 seguía siendo analfabeta en un 75% y en 1920 era de un 52%. Claro, eso llevó al radicalismo, entre otras cosas, y al caciquismo, como puede ser de otra manera. El problema de la educación en España en buena medida está relacionado con la dificultad del Estado para asumir aquello que hacían las órdenes religiosas. Entonces eso es un asunto que se ha arrastrado durante mucho tiempo y que planteó muchísimos problemas, ¿no? Yo creo que después de ese conflicto muy propio de España, aunque no solo de España, la situación a finales del siglo XIX y principios del XX fue mejorando sustancialmente, es decir, y mejorando muy seriamente. En tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, la alfabetización de la población española era ya bastante alta o muy alta. Es decir, la mayor parte de la población tenía los instrumentos suficientes como para sentirse concernida por algo que ahora estamos llamando patria, ¿no? O bien público, y saber y conocer cuál es la relación con ese bien público y cómo utilizar los instrumentos que permiten influir en él, ¿no? Entonces, yo creo que eso empezó a estar resuelto más tarde que en otros países, pero no mal. Entonces, a mí me parece que también hay siempre una excusa o un pretexto para hacer una crítica destructiva de una situación que no era tan penosa ni tan crítica como muchas veces se ha dicho. En la actualidad ya la educación está en otra cuestión en España por la cuestión nacionalista, por la voluntad también de esa voluntad amnésica de ciertas élites, y luego ya por otras cuestiones generales que son compartidas, ¿no? La circulación de la información. Me gustaría que nos hablaras de un tema que te ha sido muy próximo, como es el caso Azaña, después de haber realizado 2 libros sobre una figura tan importante y tan interesante como es la de Azaña. Yo vengo de una familia republicana, que además sufrió mucho durante la represión de los primeros años de la dictadura de Franco. En los años 60, cuando salieron las obras de Azaña en México, que eran 4 volúmenes, a lo mejor alguno de ustedes lo recuerda, ¿no? Con unas cuerdas, con moradas, republicanas, por el asunto, mi padre los compró. Y estaban en su despacho, en los veía por supuesto. El único que las vio fui yo, porque claro, nadie se atrevía con aquella especie de cosa impenetrable, ¿no? Esos 4 volúmenes muy gruesos, ¿no? Luego mi familia, por cierto, antes ya de comprar los textos de Azaña, mi padre se hizo monárquica. Y toda la familia se hizo monárquica porque me parece que lo hablé varias veces con él, que comprendieron que la única salida de la situación era la corona, es decir, que no había otra salida. La vuelta a la república era absurda. Azaña era una manera de hablar de España a la que yo no estaba acostumbrado, la verdad. Era muy atractivo porque el castellano de Azaña, el estilo de Azaña, la prosa de Azaña es una prosa muy interesante, muy interesante. A mí me sigue interesando mucho, muy complicada. Comprendo que no todo el mundo tenga interés en leer Azaña. O sea que no, pero estoy diciendo esto que leer Azaña, ni mucho menos. Pero sí que es atractiva, es atractiva por la densidad conceptual, por lo castizo, por la voluntad de nutrirse en lo estilístico y en lo expresivo de un español muy antiguo, que viene muy lejos. Las lecturas españolas de Azaña son muy densas, muy ricas. Y al mismo tiempo que tenía esa característica que a mí me llamaba mucho la atención en un escritor moderno del siglo XX, era una visión muy desde fuera de lo español. Es decir, es muy interior voluntariamente, pero al mismo tiempo es una visión que está alejada del español. Hay una visión muy particular. Entonces eso me interesó muchísimo.
Azaña me puso, como me parece que le puso a otros personajes, en el camino de pensar de otra manera en lo que aquí estamos llamando patriotismo, es decir, la relación con tu país, ¿no? Y Azaña, que es un autor muy destructivo, por otra parte, por una persona muy complicada, como tú has dicho, extraordinariamente complicada, Sí. a mí me abrió esa línea, ¿no? Pues si os parece, pasamos a las preguntas.